¿Cómo están? Bienvenidos esta tarde de martes. Los saludamos en la UNAM Responde y bueno, desde la máxima casa de estudios del país seguimos intentando dar respuesta a esas distintas dudas que van surgiendo a lo largo de esta pandemia, pero también estamos atentos a otros temas que son de gran interés. Hoy, por ejemplo, vamos a estar platicando sobre feminismo, sobre patriarcado, sobre literatura y muchos temas más. Acompáñenos y quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos hablando del cerebro, de qué está hecho, cómo funciona, con el objetivo de dar opciones de entretenimiento y de aprendizaje a los jóvenes sobre temas diversos. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México lleva a cabo la Feria del Cerebro, desde hoy y hasta el próximo 31 de marzo. Las actividades se llevan a cabo de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde y las sedes son el INJUVE en Miguel Hidalgo, además de algunos otros espacios en las alcaldías de Iztacalco y de Cuauhtémoc. Se trata de un programa gratuito, presencial, que no necesita registro, y la información completa pueden consultarla en la página www.injuve.cdmx.gov.mx. En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se llevó a cabo el foro Ser Mujer en el Postpatriarcado, donde se reunieron voces que desde el activismo y el análisis feminista proponen nuevas formas de convivencia. Comenzamos esta tarde con un fragmento de la participación de Kenia Cuevas, quien se refirió al cuerpo y al trabajo sexual después del patriarcado. Escuchemos. Yo soy una mujer que renunció a todos los derechos y a todos los privilegios del macho. Y así me identifico. He luchado contra la violencia familiar, he luchado contra la violencia social, he luchado contra la violencia sistemática e institucional que impera este gobierno, o estos gobiernos, o históricamente como imperado. Los discursos de odio que han generado la dispersión de todos los colectivos y las colectivas que hemos luchado por derechos humanos. Tenemos que lograr una deconstrucción de cómo nos observamos las mujeres. Y en ese sentido, yo quiero pensar, imaginarme un mundo sin violencia, sin patriarcado, en el cual nos podamos respetar como seres humanos, como lo que somos, como una especie que históricamente también ha sido depredadora, que ha lastimado otras especies, que hemos deteriorado nuestro mundo y asimismo nos hemos deteriorado entre la sociedad. El cuerpo, la educación y el periodismo fueron algunos de esos temas abordados en este foro. Pero para seguir platicando sobre este encuentro con mirada universitaria, el día de hoy saludamos aquí en el foro de TV UNAM a la maestra Paola Zavala Saef, quien es subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, activista, analista política y además una gran promotora de estos temas. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida a la UNAM Responde. ¿Cómo estás, Rosa? Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. El evento tuvo lugar los primeros días del mes de marzo, pero platícanos para empezar, ¿cuál es el objetivo de generar un encuentro como este desde una mirada universitaria? En este sentido, ¿cuál es el objetivo y la propuesta del Centro Cultural Universitario Tlatelolco? Sí, te cuento, este evento lo realizamos el 7 de marzo y en realidad lo realizamos cada año y se llama Ser Mujer en México y invitamos a distintas ponentes a que en pláticas tipo TED Talk aborden distintos de los temas de los feminismos en México. Este año nos pareció particularmente alegre y emocionante retomar las líneas que la directora de difusión cultural, la doctora Rosa Beltrán, nos ha puesto de imaginar un mundo después del patriarcado. Entonces fue muy bonito porque muchas nos situamos en este futuro de si no hubiera patriarcado, si lográramos que cayera el patriarcado, cómo nos imaginamos desde distintos temas, qué pasaría con distintos temas, y fue un ejercicio mucho más de propuesta que de protesta, y en ese sentido pues enriqueció muchísimo la versión de este año. Eso está muy bien, porque además, como dices, es una de las líneas de la doctora Rosa Beltrán, quien llegó al frente de Cultura UNAM, pero me parece importante también, Paola, digamos, poner las bases. ¿Cuáles son esas líneas, cuáles son esas propuestas que definen al patriarcado para entender entonces por qué debemos terminar con él y en qué etapa estamos, digamos?
en este sentido? Hablamos de un sistema social en el que nos hemos organizado históricamente, que ha sido preponderantemente desde una mirada masculina, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues ha abordado distintos temas de lo público desde esta mirada de género, ¿no? Entonces, abordamos temas como qué pasa con la justicia, qué pasa con la historia, qué pasa con los cuerpos, qué pasa con el arte, qué pasa con la cultura, qué pasa con las mujeres indígenas, o sea, cómo se han organizado desde distintos sectores este control social por parte de los hombres, pero no digo de los hombres, desde una mirada patriarcal, que se refiere a lo que te decía, al poder del género respecto a cómo nos relacionamos socialmente. Y está ahí también presente este hecho de invisibilizar lo que hacen las mujeres o la participación de las mujeres a lo largo de la historia. Sí, justamente de eso, por ejemplo, hablaba, bueno, todas abordamos de alguna manera ese tema en nuestras presentaciones, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que decía Luisa Cantú, que justamente ella es periodista, lleva un noticiario muy conocido en este país, y ella planteaba el día 1, decía después de la caída, ¿no? Y decía, hoy es el día 1 después de la caída, porque de hecho nos hemos medido en el tiempo, nuestro tiempo está considerado a partir de antes y después de Cristo, ¿no? De este hombre que nació de una mujer virgen. Y ya cambiamos hasta esa concepción del tiempo. Entonces, ella decía, a ver, ¿qué pasó después de ese día? Y tomó su noticiero del día anterior, del 6 de octubre, justo, por ejemplo, acababa de 6 de octubre, 6 de marzo, y justo acaba de pasar, te acordarás, el partido de fútbol entre Querétaro y Atlas, que hubo muchísimos hombres golpeados, y entonces reportaba las noticias como ayer 0-0 entre Atlas y Querétaro sin ningún incidente. Y así pasaba como ciertos temas de Rusia no invadió Ucrania, o sea, como ya todo el mundo donó sus armas y se eliminó la Guardia Nacional, como pensar un mundo totalmente distinto al que vivimos si las mujeres tuviéramos más espacio en la participación política y más espacio en lo público. Estás diciendo algo muy importante porque fue justamente la línea de este foro, que es imaginar lo imposible, pero también con este objetivo, con esta intención de hacerlo posible. Porque no solamente se trata de pensar, de tener acciones, vamos, el 8 de marzo y todas estas manifestaciones que se dan en torno a esta fecha, dicen mucho de lo que se necesita y de los pendientes que se tienen en materia de género. ¿Por qué la importancia también de imaginar y de pensar todos estos temas desde el arte, desde la cultura, Paula? Pues primero porque somos la Universidad Nacional Autónoma de México y somos plurales, ¿no? Y nosotros creemos que hay muchos feminismos posibles, que hay tantos feminismos como mujeres, y entonces nos dimos a la tarea de abordar distintas temáticas desde distintas perspectivas. Acabas de poner el de Kenia, que me parece muy importante, que se paró en el escenario y como mujer trans dijo, yo renuncié a todos los privilegios que me daba ser hombre. Me parece una frase muy, muy importante y muy fuerte. Desde donde tuvo cabida también esta discusión que se está dando en muchos ámbitos sobre el tema trans y los feminismos, ¿no? Y nosotros evidentemente abrimos la puerta a estas discusiones, a estos debates como la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también a otros, ¿no? Como es muy importante, ¿no? Como Yasnaya nos habló de las mujeres indígenas y cómo vinculaba a ella el feminismo no solo a un tema de género, sino también a un tema de clase. Que le parecía muy importante y de raza, ¿no? Y decía, se tiene que acabar todo, ¿no? Se tiene que acabar el liberalismo para que podamos en serio hablar de un tema de igualdad que cruza no solo el género, sino también evidentemente pues un montón de cosas, ¿no? Los sistemas de producción, los niveles de vida, el respeto a las sociedades que piensan y viven diferente. Entonces, es un encuentro muy rico que creo que está abordando y trató de ser muy inclusivo desde distintas perspectivas. Eso es importante. ¿Cómo se planeó? ¿Cómo se eligieron los temas que ahí fueron abordados? Ya decías este tema, el del cuerpo y el del trabajo sexual, el del periodismo, el de las mujeres indígenas, el de la cultura. ¿Cómo se seleccionaron estos temas, que me parece fueron 10, de un universo de posibilidades que están ahí sobre la mesa y que en todos los ámbitos hay pendientes, Paula? Bueno, en todos los ámbitos hay pendientes y como te platicaba, es un foro que lleva 3 años, este es el tercer año que lo realizamos, entonces buscamos buscar dos cosas. Uno, temas que no hubiéramos abordado anteriormente en los foros previos, y segundo, temas que fueran muy fértiles para la imaginación, para pensarnos de manera distinta, ¿no? El del cine, por ejemplo, también fue súper importante, lo hizo la doctora Alzaga de FICUNAM, ¿no? Sobre cómo es el rol de las mujeres en el cine y cómo las mujeres van ganando más espacios, pero siempre ahí en este espacio público del cine, las mujeres siempre, bueno, siempre, pero en general son vistas como la guapa, la sexy, la ama de casa,
¿no? La que es salvada por un hombre en las películas de acción, o es una mujer que es la heroína junto con otros 7 héroes. Entonces, ¿cómo esta perspectiva se reproduce? O sea, en el inconsciente colectivo de manera general y también en los estándares y en los estereotipos que las mujeres quieren ser y cómo eso lo tenemos que cambiar de manera profunda, ¿no? En el tema cultural también, ¿no? En el tema de las artes fue otro de los temas que más creo que nos llenó de optimismo por lo que nos dijo la directora del MUAC. Exacto, estuvo también ahí Amanda de la Garza, como bien dices. Pablo, me llama mucho la atención escucharte y que le pongas este como ánimo un poco festivo, como divertido, como nos decías hace unos minutitos, porque no se trata solamente de luchar y de pelear y de confrontar con el otro. ¿Cuál es, digamos, en este sentido la mirada del feminismo, de las mujeres, de las posturas y de las ponencias que estuvieron y que fueron parte de este foro, justamente para crear comunidad y no solamente exigir derechos, sino de ir sumando para construir sociedades más justas y equitativas? Pues en el Centro Cultural Tlatelolco tenemos esa misión. Nosotros, dentro de los espacios expositivos que tenemos el M68, donde albergamos no solo una colección de lo que sucedió en el movimiento social estudiantil del 68, sino en los movimientos sociales que han ido siendo relevantes en la historia actual del país, ¿no? Entonces, evidentemente los feminismos es uno que nos cruza de manera fundamental. Además, tenemos un edificio que históricamente tiene mucho que ver con los feminismos. Ahí se hizo el primer encuentro mundial de mujeres, que fue muy importante en México. Y respondiendo un poco a esta tarea que tenemos de generar debate social, que queremos convertirnos en punto de encuentro donde reflexionemos temas de paz, temas de comunitarios, temas de igualdad, pues evidentemente creemos que el imaginario y no solo los memoriales son súper importantes. Esto lo digo con la siguiente pregunta: ¿cómo se van construyendo estos temas, cómo se van construyendo estos diálogos desde un espacio universitario como es Tlatelolco? Es decir, se reflexiona, se piensa, se estudia desde las aulas, desde las investigadoras, desde las activistas, para permear en la sociedad, o a partir de lo que está sucediendo en las calles, en los espacios que se van haciendo, vamos, estos gritos cada vez más fuertes, es que se toman estas realidades para llevarlos a la academia. ¿Cómo se da este vínculo entre la calle y la investigación? Me encanta esta pregunta y yo creo que son conversaciones, ¿no? Son diálogos en todos los ámbitos, no solo en el académico con el social y la protesta, sino en general son diálogos que se dan en muchos ámbitos, pero justo nosotros con este ejercicio buscábamos provocar, ¿no? Nos encantaría que nos vieran muchísimas jóvenes universitarias, pero también muchísimos jóvenes universitarios, y que estos imaginarios empezaran, como tú decías, como pensar lo imposible, pues no tanto, ¿no? O sea, nuestra apuesta es que sea posible. Y ahora, si hay cartas, que nosotras hicimos a lo mejor un primer saque en las facultades, en las universidades, en los bares, en las reuniones, se usaran estos temas para platicar cómo sería este mundo y cómo llegamos a él. Eso es lo que más nos interesa. Exacto, lo que pensaba es eso, pensar lo imposible para hacerlo posible. Y esto ha sido también gracias al avance, la evolución que ha tenido el tema y la importancia que se le ha dado a la palabra feminismo. ¿Cómo ha evolucionado desde tu experiencia, desde tu perspectiva? Tú estás relacionada con los derechos, como nos decías, con trabajos de paz, con buscar un poquito, con buscar la justicia, la equidad. ¿Cómo se logra esto desde ámbitos tan complicados donde está como todo muy establecido? Pues yo creo que el primer gran salto es pasar de el feminismo como ese único concepto en el que todas teníamos que aglutinarnos, y que en algún momento muchas se aglutinaron y que servía muchísimo que fuera el feminismo, a cambiar ahora a los feminismos, ¿no? Actualmente hablamos de mujeres que se pueden encontrar en una lucha, por ejemplo, me imagino que la participación política de las mujeres, la no violencia contra las mujeres, el rechazo total a los feminicidios, son el tema de los cuidados, ¿no? Son debates en los que todas nos encontramos, y después nos separamos en otro tipo de debates, como pueden ser el tema de los cuerpos, como puede ser, y ahí va el tema trans, ahí va el tema del aborto, o como va el tema del punitivismo, ¿no? Hay grupos de chicas que buscan que los delitos, por ejemplo, de acoso sexual sean cada vez más penados. Hay otras que decimos, no tenemos que irnos por el mismo lugar patriarcal de penar y de buscar que la gente vaya a la cárcel. Y ahí estamos en los debates. Pero lo importante, y lo que me parece más relevante, es que justamente estos debates dejamos de tenerlo en lo casi íntimo y privado a tenerlo en lo público, y somos nosotras las que estamos discutiendo estos temas.
¿Cómo se logra poner sobre la misma línea con todos estos conceptos y con todos estos objetivos que se están planteando desde Tlatelolco a través de este foro y a través de los años que se van modificando pues los intereses y la forma, además de exigir respeto y de pedir pues eso, equidad, conceptos tan diversos como patriarcado, como feminismo, como colonialismo? Pues justamente creo que desde lo colectivo, ¿no? O sea, desde abrir los espacios para pensarlo desde distintas miradas, con distintos contextos, para escucharnos unas a las otras, para poder dialogar y para poder llegar. Evidentemente no vamos todas a una, pero vamos muchas a una, y estamos en un estado de democracia en el que yo creo que sí respetaríamos cómo vamos haciendo nuestras luchas en un tema mayoritario. Y volviendo a esta línea que es imaginar lo posible después del patriarcado, ¿qué es lo que se tendría que esperar, Paola? ¿Cuáles son esas líneas o cuál es esa base de la cual comenzar a trabajar lo que queremos para un futuro inmediato? Rosa, yo creo que ya cruzamos la línea del no retorno. O sea, nosotras estamos haciendo prueba y error un mundo distinto. El espacio público ya lo tomamos y cada vez se suman más mujeres a este espacio público. Y cuando digo público, estoy pensando en gobierno, estoy pensando en arte, estoy pensando en deporte, estoy pensando en todo lo público, ¿no? En nuestras maneras de repensar el mundo, en el que tendremos que dialogar con las formas en las que los hombres para bien y para mal lo pensaron, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho pensar que van a llegar las mujeres a hablar de salud, a hablar de clima, a hablar de comercio exterior, a hablar de impuestos, a hablar de economía, a hablar de justicia, y van a hablar no solo desde la mirada a lo mejor de un partido político, a replicar lo que dicen los partidos y alzar la mano como dice el líder del partido político, sino a poner su mirada y decir, a ver, no, el tema de cuidados no tiene que ser así, o proponemos esta otra cosa. El tema de justicia también creemos que hemos venido, ustedes nos dijeron durante todo el tiempo que era prohibido y cómo se iba a castigar lo prohibido, y nosotras tenemos acá otra propuesta, a lo mejor es más restaurativa, dialoguémosla, o sea, no es que la nuestra sea buena y la usted es mala, pero escuchémonos y hagamos un nuevo mundo conjunto. Las mesas ya están ahí, por supuesto, en la página de Tlatelolco, están todas. Tú ya las escuchaste, mucha gente las siguió a lo largo de todos estos días, yo he escuchado algunas, y hay temas que no se pueden dejar de lado, como la educación, como la discriminación, que es donde se tiene que trabajar más. ¿Con qué te quedas? Pues miren, son 10 conferencias, cada una dura 10, 12 minutos. Yo no puedo escoger, son una joya todas. Las ponentes que tuvimos, en serio, yo me siento muy privilegiada de que nos hayan dicho que sí, hayan estado en ese espacio, compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, su imaginación, y decirles que evidentemente no es una línea, solo, como decía, es una provocación, que me encantaría que las descargaran. Están en la página del Centro Cultural Tlatelolco, que les vamos a compartir aquí, y que pudieran verlos y a partir de esto pues generar entre todas reflexiones e imaginarios colectivos. ¿Cómo ha ido evolucionando este foro, Paula? Nos dices, tiene 3 años, está relacionado con el feminismo y con el patriarcado. ¿Cómo ha ido evolucionando y cambiándose a lo largo de cada año? Escuchando, supongo, también las necesidades y las voces que están ahí afuera de este espacio universitario, que es donde se genera. Pues sí, empezamos el primer año, fue una propuesta de hecho desde sociedad civil, abrir este espacio para invitar a, en ese entonces eran sobre todo temas políticos. Estoy hablando de cuando fue la gran marcha, antes justo de guardarnos en la pandemia. Hicimos este primer foro presencial en el Centro Cultural Tlatelolco. Tenemos un auditorio que se llama García Robles, muy bonito, donde nos pueden visitar. Y ahí está abierto. Ya está abierto, y hicimos este foro, pues hablando más bien en ese entonces de temas políticos. Fueron algunas senadoras, fueron también otras presentadoras, analistas, periodistas, activistas, artistas, y hablábamos mucho de feminicidios, hablábamos mucho de evitar la violencia, hablábamos mucho del análisis de la participación política de las mujeres. Y en el segundo año, pues nos vino la pandemia y intentamos seguir con el foro. Lo hicimos digital, también está disponible, y ahí nos fuimos mucho más al tema de las artes, ¿no? A la propuesta, por ejemplo, del rap feminista, fue una de las propuestas que tuvimos, de las caricaturas. Entonces fue también un evento muy bonito, y en este tercero, pues más bien lo que analizamos fue el futuro. El imaginarlo y el hacerlo posible, y ahí es muy importante las voces que estuvieron participando. Rápidamente, Paula, porque tenemos muy poquito tiempo, ¿cómo se seleccionan?
Pues más bien pensamos en los temas y cuando pensamos en los temas vinieron nombres a la cabeza. Nos importó muchísimo abrir espacios para algunas compañeras que también están dentro de Difusión Cultural UNAM y también pensar en activistas reconocidas que tuvieran nombre y que también pudieran ayudarnos a hacer este evento más pues más visto, abierto, claro. Pero también invitamos y eso es muy importante mencionarlo para cerrar, a una de las estrellas del evento fue una estudiante de Derecho de la UNAM, de Girl Up UNAM feminista, que también planteó cómo sería la universidad después del patriarcado. De eso no les voy a dar adelanto, véanlo en la página. Exactamente. Esta y todas las pláticas, además, como dices, son muy breves. Para ellas y para las participantes fue todo un reto resumir en 10, 15, 12 minutitos su postura con respecto al feminismo, con respecto al presente, pero también al futuro. Todas las conferencias pueden verse en la página de Facebook y también en el canal de YouTube del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Paola, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros esta tarde en la UNAM Responde. Maestra Paola Zavala Saev, subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La invitación está abierta y seguiremos atentos a todas estas actividades que se generan desde Tlatelolco. Al contrario, Rosa, un placer estar acá y un saludo al auditorio. Muchas gracias, Paola. Y bueno, para cerrar, escuchemos enseguida un fragmento de la participación de la activista y de la escritora Yasnaya Aguilar, quien se refirió a las mujeres indígenas y a las posibilidades en un futuro muy cercano. Podemos pensar en un futuro o en muchos futuros postpatriarcales si no ponemos en crisis estos tres grandes sistemas. Me es difícil siquiera imaginar la posibilidad de hablar de pospatriarcado sin hablar de poscolonialismo y poscapitalismo. Porque esos tres sistemas son los que nos vuelven a situar como mujeres indígenas. En ese mundo pospatriarcal o en esos mundos pospatriarcales no seríamos más indígenas, volveríamos a ser como mis ancestras, tal vez personas mijes en sociedades como muchas mujeres como Ana Tsing o Donna Haraway han pensado y han hablado y descrito en sociedades multiespecies, en donde la centralidad de la humanidad no sea la de ahora. Voces importantísimas y temas de los que seguiremos hablando. Y bueno, para la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, es que estar en pandemia pues no significó una pausa. Por el contrario, siempre hubo el interés de generar actividades y de seguir manteniendo un vínculo con sus lectores. De esto nos platica enseguida Anel Pérez en Si leo, no me encierro. Hola, les saludo en este espacio dedicado a la literatura y al fomento a la lectura. Pues este mes de marzo se cumplen 2 años de que iniciamos la pandemia y con ello 2 años que comenzamos junto con TV UNAM este espacio, Si leo, no me encierro, en el que hemos compartido actividades y proyectos para acompañarnos durante toda esta cuarentena. Entre algunos proyectos que quiero recordar están desde luego la publicación de Primera Línea, una compilación de textos producidos en los talleres de crónica y poesía guiados por Leonardo Tarifeño, periodista y escritor, y el psiquiatra y poeta Orlando Mondragón, que compartieron experiencias con personal de salud que atendía en primera línea el COVID-19 y en colaboración con otras entidades de la UNAM logramos esta publicación. La Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura, por ejemplo, celebró el primer y segundo encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas. De hecho, ya estamos preparando la tercera edición. Universo de Letras aprovechó su presencia en redes sociales para reajustar sus actividades de confinamiento con nuestras comunidades lectoras y adaptamos la capacitación de jóvenes de servicio social en el proyecto Islas de Lectura. Por su parte, la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana organizó el Diplomado de Actualización de Literatura Hispanoamericana Siglo XXI junto con la UNAM España, entre otros muchísimos proyectos. También publicamos La Palabra Insumisa, una antología personal de María Negroni, esta maravillosa poeta, ensayista, traductora y narradora argentina. En pandemia también iniciamos el Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria, que en realidad es el primer paso de la Escuela de Escritura de la UNAM. Y en fin, son 2 años de pensamientos, de acciones durante la contingencia, 2 años de seguir entrelazados a la comunidad universitaria a favor de la cultura escrita y el fomento de la lectura, 2 años de agradecimientos. Así que
que viva este espacio y si leo, no me encierro. Como cada martes, el Diccionario de las Emociones esta semana nos presenta aquella que aparece cuando añoramos el pasado. No se trata de tristeza, sino de la melancolía. El Diccionario de las Emociones. ¿Alguna vez has sentido nostalgia al recordar eventos que no se volverán a repetir? Quizás experimentaste dolor o tristeza, o tal vez sentiste tranquilidad y bienestar. Es la melancolía, emoción que va unida a un recuerdo y que nos puede provocar desgano, apatía, añoranza del pasado, cansancio o dificultad para concentrarnos en el presente. También puede ocasionarnos incapacidad para experimentar otras emociones, alejándonos de nuestro entorno. Suele confundirse con la tristeza, pero a diferencia de esta emoción, la melancolía involucra sentimientos tanto de satisfacción como de dolor. Nos invita a la reflexión, ayudándonos a prepararnos para situaciones como una pérdida, una decepción o un acontecimiento que nos cause dolor o tristeza. Pero también nos motiva a valorar lugares, experiencias o personas, llevándonos a buscar esos estados emocionales que nos hicieron sentir bien y que añoramos. Si experimentas melancolía de manera constante, aferrándote al pasado, tu equilibrio emocional puede verse afectado. De ser así, lo mejor es que busques ayuda profesional. El pasado ya lo vivimos y no lo podemos cambiar, pero sí podemos decidir cómo vivir nuestro presente. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad, UNAM. Además del Diccionario de las Emociones, continúan las entregas para conmemorar los 100 años del muralismo en nuestra universidad. Esto y más en el número más reciente de Gaceta UNAM. Vamos con una probadita. La pintura mural permanece en el tiempo, guarda la historia, pero algunas obras han sido ocultadas, alteradas, borradas y destruidas. La Sala Nezahualcóyotl recibe este miércoles a la escritora Irene Vallejo, quien estará conversando con Rosa Beltrán y Socorro Venegas. El Instituto de Neurobiología alerta ahora sobre un ligero repunte de casos y analiza las secuelas de COVID-19. Se ha cumplido un mes de la invasión rusa a Ucrania y especialistas universitarios presentan un análisis del saldo hasta el momento. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, no sin antes invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, están apareciendo en nuestra pantalla, para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. La invitación también a que nos encontremos aquí el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.